¿verdad?, en su hogar. Amén. Bueno, antes de abrir la palabra, vamos a dar gracias por ella. Padre amado, bendito Señor de la gloria, Señor, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por este momento, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí, Señor amado. Padre bendito, vengo clamando por tu Santo Espíritu, que sea Él, Señor, hablando, Padre, que seas tú, Padre bendito de la gloria, poniendo esta palabra, Señor, en mi boca, Señor. Vengo yo, Señor, para que tú seas glorificado, exaltado, bendito Dios, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, Padre Santo. Oh, glorifícate, Señor, hoy en esta noche, Señor, como lo has hecho hasta ahorita, Padre Santo. Gracias, bendito Padre, Señor, ayúdanos, Padre, a poder, bendito Dios, Señor, recibir esta palabra, Señor amado, que entre como una espada de doble filo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que sea una palabra, Señor, de edificación, de fortaleza y de consuelo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, el día de hoy, ¿verdad?, titulé la importancia de orar. Amén. Quisiera compartir la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Velar y orar. Amén. Aquí, mis amados hermanos, se nos exhorta a orar en todo tiempo. Es necesario que nos mantengamos orando para que estemos fuertes tanto moralmente como espiritualmente. Debemos de estar velando en todo tiempo para no caer en las tentaciones, ¿verdad?, y en las trampas que el enemigo nos ponga, ¿verdad?, cuando estas vengan a nuestras vidas. En Marcos capítulo 14, versículo 38 nos dice: velar y orar para no caer en tentación. Amén. Aquí vemos la importancia de orar en todo momento. Y pues, mis amados hermanos, el mejor ejemplo, ¿verdad?, de una vida de oración fue la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de ser el Hijo de Dios, nunca dejó de orar e interceder ante el Padre. Él, a pesar, ¿verdad?, en Lucas capítulo 5, versículo 16 dice que nuestro Señor Jesucristo se apartaba a lugares desérticos, ¿verdad?, para orar allí. En Mateo capítulo 1, versículo 35 menciona que Él se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, ¿verdad?, salía y se iba a un lugar solitario y allí Él oraba. Y con esto Él nos enseña, ¿verdad?, que debemos de orar muy de mañana, orar de madrugada, ¿verdad?, porque la mejor oración es aquella, ¿verdad?, que se hace con un corazón humillado en intimidad con el Padre. Amén. Amén. No necesitamos gritar, no necesitamos hacerlo en público, ¿verdad?, para que nuestras oraciones lleguen al trono de gracia. No necesitamos hacerlo. Amén. Otra de las cosas que nos enseña es que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba en esa comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Él entendía y Él sabía que la oración era muy importante para que Él cumpliera con su ministerio. Sabemos que Él ministraba a multitudes, ministraba especialmente a sus discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo escogió a los 12 discípulos, menciona la palabra que Él se fue a orar, ¿verdad?, y pasó la noche orando ahí, y cuando era el día, llamó a sus discípulos, ¿verdad?, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, y eso lo pueden encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Entonces aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, pero no fue hasta que Él pidió la guía del Padre mediante la oración para poder elegir a los 12 discípulos. Y esto nos muestra que Jesús siempre pedía la guía del Padre antes de tomar una decisión. Amén. Y así debemos de hacer nosotros, mis amados. Antes de nosotros tomar una decisión, debemos de ir al trono de gracia y pedirle al Señor que nos dé la guía y dirección. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él dependía totalmente del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso nos dice en Lucas 22:42, ¿verdad?, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo:
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Gloria al Señor. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de depender totalmente de nuestro Creador. Porque no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, que somos linaje escogido. Amén. Entonces, como linaje escogido y como pueblo adquirido por Dios, estamos aquí para anunciar el Evangelio, las maravillas y las promesas de nuestro Padre Celestial. Estamos aquí para trabajar en la viña del Señor, para hablar de un Dios que perdona cuando nos arrepentimos de corazón, para hablar de una promesa de vida eterna. Amen. En Mateo 28, 19 al 20, se nos encomienda a ir y a ser discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos mandó en su santa palabra. Pero para que nosotros podamos cumplir, ¿verdad?, con esa asignación o con ese mandato que se nos dejó en la palabra, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de entender que la oración es muy importante y es esencial para que nosotros podamos cumplir, ¿verdad?, con esta asignación, con nuestro ministerio, para que nosotros podamos escuchar también la guía de su Santo Espíritu. Amén. Es mediante la palabra y la oración que el Padre nos guiará para poder cumplir con todo lo que Él ya ha asignado para cada uno de nosotros, que es cada uno tenemos un ministerio. Amén. Y queremos que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados en su obra y nos diga: bien hecho, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Mateo 25, 21. Ahora, mis amados, cuando oremos, debemos de orar siempre como conviene, ¿verdad? Siempre pidiendo que se haga la voluntad del Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nuestro hermano ya no lo había citado. Amén. Quiere decir que el Señor nos está hablando a que es tiempo de orar, es tiempo de levantarnos, porque estamos dormidos y es tiempo de despertar. Amén. Ahora sabemos que nosotros, ¿verdad?, tenemos esta confianza en el Señor, pero sabemos que debemos de pedir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo en Él, ¿verdad?, y en su palabra, ya que en Juan capítulo 15, versículo 17, versículo 7, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la voluntad del Padre, ¿verdad?, será hecho y lo recibiremos. Amén. Amén. Juan capítulo 16, versículo 23, inciso B, nos dice: de verdad les aseguro que si le piden cualquier cosa al Padre en mi nombre, Él se las dará. Hay veces que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque lo que pedimos no forma parte del propósito divino de Dios. Porque hay veces se nos hace bien difícil, mis amados hermanos, aceptar la voluntad del Padre. Y esto nos hace dudar, ¿verdad?, y cuestionar a Dios. En Romanos, pero la palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, como llamados, como linaje escogido, estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Aunque a veces nos duela, ¿verdad?, y no entendemos el por qué pasamos procesos, el por qué pasamos enfermedades, dificultades, pérdidas, ¿verdad? A veces no lo entendemos, mis amados hermanos, pero debemos de recordar que hasta nuestro Señor Jesucristo, Él pasó momentos difíciles, y Él, que era perfecto, sin mancha y sin pecado. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46,
vemos cómo a Jesús, ¿verdad? Y los invito a que lo lean en su hogar, ¿verdad? Vemos allí se menciona que nuestro Señor Jesucristo se entristeció y dice, menciona la palabra, y se angustió de tal manera que hasta le pidió a sus discípulos que se quedaran con él velando. En el versículo 39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y qué difícil se nos hace a nosotros, mis amados hermanos, decir que no sea como yo quiera, sino como tú quieras, cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad. Se nos hace bien difícil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos recibir por aquello por lo que nosotros estamos orando. Pero recordemos que la voluntad de Dios se cumplirá en nuestras vidas, nos guste o no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Conviene que nosotros pasemos por procesos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nuestro corazón sea probado y ver si aún en momentos de dificultad verdaderamente nosotros creemos y confiamos en el Señor. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si nosotros oramos con fe y creemos que Él existe, debemos de creer que nuestra oración tendrá respuesta. Amén. En Mateo capítulo 21 versículo 22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Cuando aprendemos a descansar en el Señor, hemos llegado a alcanzar esa madurez espiritual, porque sabes que el Señor tiene el control de esa situación, y aprendemos a esperar pacientemente en paz y en tranquilidad. En el desierto se pone a prueba uno de los frutos del Espíritu, que es la paciencia. Y qué difícil es ser paciente, mis amados hermanos, es bien difícil. Pero David dijo en Salmo 5, versículo 2 y 3: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David en su angustia oró y esperó. Nosotros debemos de hacer lo mismo. No permitamos al enemigo que nuestra tribulación nos ciegue, ¿verdad? Nos desanime y nos haga dudar de nuestro Creador. Sigamos perseverando siempre en la oración hasta conmover el corazón del Padre y podamos ver su gloria y su misericordia. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aprendamos, mis amados hermanos, a no preocuparnos. Más bien demos gracias por todo. Aprendamos a descansar en el Señor. Sigamos orando y velando. Es tiempo de despertar, iglesia. Yo creo que el día de hoy el Señor nos está hablando. Es tiempo de orar. Se vienen días muy difíciles, días de mucho dolor, que ya el Señor nos ha hablado de muchas maneras. Este año va a ser un año muy difícil y es tiempo de doblar rodillas, de orar y clamar al Señor por misericordia. Amén. Amén. Espero que esta palabra, ¿verdad? Sea de edificación para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Padre bendito de la gloria, Señor, te doy
gloria, te doy honra, bendito Padre, por todo, Señor, lo que tú has hecho hoy esta noche, Señor. Gracias, Señor, por este maná, Señor, que tú nos has entregado, bendito Padre. Que esta palabra, Señor, la atesoremos, Señor, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, papito lindo, Señor, a ser hacedores, Señor, y no solamente oidores de tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, pon el querer como el hacer, Padre mío, para salir allá afuera, Señor, a dar de tu palabra, Señor, a todo aquel, Padre bendito, Señor, que esté, Padre, en angustia, Señor, que esté esperando esta palabra de aliento, de consolación, de fortaleza, bendito Padre. Oh, bendito Dios, yo te alabo, te glorifico y te exalto, bendito Padre, y te doy gracias, bendito Dios, por la vida de los pastores, por la vida de mis hermanos, Padre Santo. Sea usted, Señor amado, glorificándose, Señor, en todo momento en sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Con nosotros nuestro hermano Andrés, gloria a Dios. Ciertamente el Señor nos está hablando a todos esta noche y nos va a seguir hablando. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos seguimos gozando de la presencia del Señor. Vamos a seguir para que el Señor siga administrando nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a la palabra de Dios en Efesios 4, 26 al 27. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y des lugar al diablo. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, poniendo esta palabra en tus manos, Señor. Tú la has escrito, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú poniendo palabras de edificación y que sea tu Santo Espíritu Sándome, Padre. Pasa ese carbón encendido sobre mis labios. No me permitas hablar ninguna palabra, Padre, pero que sea tu Santo Espíritu, Padre, hablándole a tu pueblo, Padre, para que esa palabra llegue, Señor, a aquella persona que la necesite, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Señor, porque sabemos que aquí está tu Santo Espíritu, Padre. Aquí estás tú administrándonos, tocando nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te pido que ates y reprendas todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu manifestándose por tu palabra, Padre. Te doy gracias, honra y gloria a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gloria a Dios. El tema de hoy se llama lo que provoca el enojo en el ser humano. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 26 y 27, airaos. Airaos. ¿Nos enojamos a veces? Todos nos enojamos a veces. La palabra de Dios nos dice airaos. Pero no pequéis. Nos podemos enojar, pero no tenemos que pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no tenemos que permitir que estemos enojados y seguir con ese enojo en nuestro corazón antes de que se termine el día. 27, ni des lugar al diablo. Porque lo que pasa cuando nos enojamos, abrimos una puerta y esa puerta le da lugar al diablo. Porque cuando nos enojamos, ¿qué es lo que a veces sucede? Tengo ejemplos aquí. Cuando nos enojamos, podemos decir cosas inapropiadas, actuar inapropiadamente. Y mientras yo meditaba en el tema que el Señor me lo dio porque estaba en el trabajo. Yo regularmente voy a las estaciones de bomberos a hacer reparaciones, ¿verdad? Y estaba haciendo mi reparación en la estación, y cada vez que voy a una estación de bomberos, voy y checo los compresores de aire para sacarles el agua que se les va acumulando con el tiempo. Y mientras yo estoy ahí
abriendo la válvula para que salga toda esa agua, el Señor me dice, así estamos a veces, guardando cosas, guardando cosas. Y a veces, si no las sacas, explotas. Dije, wow, santo. ¿Qué es lo que pasa con un compresor de aire? Cuando uno le saca el agua, se empiezan a podrir por dentro. Cuando empiezan a podrirse por dentro, ¿qué pasa? Explotan. Y así estamos nosotros guardando cosas en nuestros corazones. Enojos, corajes, rencores, falta de perdón. Y si no sacamos eso, tarde o temprano tiene que salir y explotar. Quizás con la persona equivocada, ¿verdad? Nos enojamos con el patrón y vamos a la casa con la esposa y nos le quitamos ese coraje con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, incluso con un objeto. Y mientras estaba aquí meditando la palabra de Dios, me decía el Señor, recuerda de dónde te saqué. Dije, wow, gloria a Dios. Porque yo tenía un temperamento, hermanos, tremendo. Y aquí está mi papá, el testigo. Yo era una persona tranquila, paciente, pero si me hacía enojar, era como un cohete, tronaba. Si tenía lo que tuviera en la mano, yo lo tiraba. No sé cuántos teléfonos quebré. Y ya cuando uno hace el acto en la ira, en el enojo, después reflexiona uno el siguiente día, a las horas, y dice, wow, quebré mi nuevo iPhone, mi nuevo Samsung, me costó $1,000. Pero en ese momento de la ira, ¿te importó? No. ¿Por qué? Porque le diste lugar al diablo. Y eso es lo que tenemos que aprender a controlar. Es lo que tenemos que aprender con la palabra de Dios. En ese tiempo yo no sabía cómo controlar mi enojo. No sabía controlar ese dominio propio que tenía que obtener. Pero tras la palabra de Dios y tras Él tratando en mi corazón, Él fue quitando todo eso. Poco a poco, lastimosamente a mi esposa le tocó una parte de ese proceso cuando nos casamos, pero le doy gracias a Dios porque Dios está haciendo la obra todavía. No puedo decir que todavía no me enojo, todos nos vamos a enojar. Pero ¿qué haces con ese enojo? ¿Lo guardas? ¿Lo guardamos? La palabra de Dios dice que no lo guardemos. ¿Por qué? Porque vamos a pecar. Seguimos, hermanos. Ejemplos de cómo podemos pecar es golpear, maldecir, mentir, quebrar cosas, como les mencioné. Yo tenía esa costumbre de lo que tuviera en la mano lo tiraba, fuera lo que fuera, no importara lo que costara, lo tiraba y se quebraba. A mi hijo Daniel le quebré como 3 Xboxes nuevos. Uno lo tira a la basura, al compactor, se fue nuevecito, y muchos. Cosas así. Pero no conocía de Dios. No tenía temor de Dios. Hacía lo que me se daba la gana. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que saber en dónde poner ese enojo. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que venir ante Dios a pedirle perdón a la persona que le molestemos. Porque hay muchas maneras. No he olvidado muchas personas que conducen y manejan ese enojo, esa ira, manejando. Yo antes era una persona de esas. No sé si mi padre se recuerda, también yo era esas personas que si alguien se me metía o hacía algo, yo me enojaba y me les volvía a meter enfrente o frenaba enfrente de ellos para que... Aquí no hay de esos. Y todavía también le tocó a mi esposa un poco de eso, también, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Él está hablando a nosotros, como en todos de nosotros, ¿verdad? Le damos la gloria y la honra a Dios porque Él sigue tratando con nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que querer dejar todo eso, querer cambiar. Y hay otra parte de lo que hace el enojo. Los efectos del enojo
en el ser humano provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas. Se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatoides. Aparte de darle entrada al enemigo cuando nos enojamos, lo estamos enfermando. Y muchas de las veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué tanto estrés? ¿Por qué tengo este dolor en mi estómago? ¿Por qué tengo dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos dañando. Al guardar rencor, falta de perdón, por estar ofendiendo a personas, nosotros mismos nos estamos dañando, no nomás espiritualmente, físicamente. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? ¿Guardamos amor al prójimo? ¿Guardamos enojo, coraje, celos, envidia? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Porque conforme lo que estamos guardando en nuestro corazón, vamos a hablar. Algo que tenemos en nuestro corazón, que tenemos que guardar. El corazón es el motor que pompea nuestra sangre. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es el sistema de calificación de aires acondicionados. El corazón de un sistema de aire acondicionados es el motor. Y el de nosotros es el corazón, nuestro motor. Lo tenemos que guardar. Igual un compresor. Tenemos que guardar qué guardamos ahí. Por eso Dios nos pide nuestro corazón. Gloria a Dios. Continuamos. Vamos a Proverbios 29:11. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Amén. Amén. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio. ¿Cuántos de aquí fuimos necios antes de que el Señor nos cambiara? Amén. Yo fui uno de ellos. Y algunos de nosotros no lo queremos aceptar, pero todavía estamos en ese proceso. Gloria a Dios por ese proceso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, mas el sabio, aquel que es sabio, al fin asosiega. El significado de sosiega es descansar, reposar, aquietar. Más el sabio al fin descansa, reposa. ¿Por qué? Porque no le da rienda suelta a la ira. Él es apaciguo, calmado, paciente, tienes amor al prójimo. Pero más el que es rebelde y es necio, que todo lo que él dice es lo que se hace, y eso se hace porque se hace, por su apellido, porque él viene de tal lugar, ¿verdad? Pero aquí el que nos manda, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios es la que tenemos que obedecer, ¿verdad? Le damos la gloria y honra a Dios por su palabra. Tengo aquí más información. ¿Qué órgano se daña por el enojo? Las investigaciones indican que es normal enojarse por lo menos 30 a 40 minutos
y resulta beneficio porque nos vuelve competitivos. Pero cuando dura más de 4 horas, entonces se vuelve patológico y es novico, que es dañino, significa dañino para el cerebro. Imagínense. Si nos enojamos con nuestra pareja 30, 40 minutos, pues es razonable, pero ya si pasa de 4 horas, está todo el día, 2 días, toda la semana, un mes, eso no es bueno, porque nosotros mismos nos estamos dañando nuestro cuerpo. Más aparte, todo ese tiempo le estamos dando entrada al enemigo. Amén. Para que esté susurrando y metiéndonos malas ideas. Que vete de la casa, que ves y suídate, mátate. A mí me ha pasado. Hasta la fecha el enemigo siempre va a estar así. Amén. Susurrando, metiéndote ideas en tu mente. Ya pecaste, ya caíste. Quítate la vida, vete. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. Amén. A aquella persona que le hayamos ofendido, pedirle perdón a Dios, antes que nada porque ofendemos a Dios. Amén. Pecamos en contra de Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Proverbios 15:1. No sé cuánto tiempo tengo más. Toda la noche, dice mi esposa cuando no hay tiempo. Gloria a Dios. Proverbios 15:1. Amén. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Si alguien te pregunta o te hace una pregunta enojado, molesto, con ira, ¿cómo le vas a contestar? ¿Cómo le contestaría a un cristiano? ¿Igual? ¿Con ira, enojado? No, ¿verdad? Más la palabra áspera. ¿Qué es áspera? Contestar con mal, agresión o para contender. Una persona hace subir el furor. Soy una persona blanda, es lo que tenemos que ser. Hermanos, somos cristianos, tenemos que mostrar ese amor. Aunque el otro no esté gritando, pues tenemos que nomás escuchar. A veces toca, y pues toca. A mí me ha tocado, hermanos. A mí me ha tocado, y yo lo que hago, oro. Estoy orando y estoy escuchando a esa persona que me está gritando. Estoy orando. Y reprendiendo porque él es el enemigo, yo sé. Me ha tocado en el trabajo que andamos bien endemoniados y diciéndome cosas, y yo siento la presencia del enemigo. Digo, wow, es el chancludo, Dios lo reprenda. Pero así toca porque las personas que tienen al enemigo en su corazón y en su vida van a querer molestarnos, van a estar tratándonos de que nos corran para que caigamos en pecado y nos enojemos y esa ira salga. En mi trabajo ha pasado situaciones donde el enemigo me dice, haz esto, haz aquello, sin motivo. ¿Y por qué voy a hacer eso? Si hago eso me van a correr. Y eso que no andaba enojado. Imagínense si ando enojado y tengo la puerta abierta al enemigo. Sí lo hago, porque voy a estar enojado o irado. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón, para que el día que venga el enemigo o alguien nos haga daño, nosotros no vayamos a reventar como ese compresor, porque eso pasa, hermanos. Y por eso pasan esos homicidios. No, pues yo no lo quería matar, pero exploté. ¿Por qué? Porque estuviste acumulando corajes, enojos.
Y es lo que pasa. Tenemos que tener nuestro corazón limpio, nuestra mente, y estar orando y pidiéndole a Dios que no guardemos ningún enojo para que esa ira no llegue a explotar un día. Porque yo era de diario antes, de diario. ¿Pero por qué? Porque nunca había esa válvula para que saliera toda esa agua, esa presión. Nunca lo hacía, no sabía cómo. Yo pensaba que los deleites de la vida era pasear y viajar y todo eso, y que eso me iba a quitar el estrés, pero no. Lo hacía temporalmente, pero no. La única paz que te puede dar en tu corazón es Dios. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón y aprender qué es lo que guardamos ahí. Para que el día de mañana, si alguien nos ofende, pues no vayamos a hacer ese cohete que tenemos la mechita prendida todo el tiempo y tronar de repente. Gloria a Dios. Es la palabra que les tengo, hermanos. Espero que haya sido de bendición y de edificación, porque yo sé que lo ha hecho para mí el Señor y fue lo que me trajo a memoria el Señor. Pues comparte tu testimonio, que era yo antes y cómo el Señor ha transformado ese carácter, esa paciencia que me ha dado. Le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias y pidiéndote perdón, Señor, porque ciertamente cada día pecamos, Señor, contra ti, Padre, y contra otras personas, Padre. Te pido que seas tú, Padre, el que administre nuestros corazones desde el día de hoy, Padre, para que no guardemos nada, Señor, en nuestros corazones que nos vaya a dañar, Padre. Que solo sea amor, piedad, Señor, y amor para el prójimo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, administrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro pensar, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa paz que solamente tú nos das, Señor. Te pido que seas tú instruyendo a tus hijos y a tus hijas, Padre, para hacer decisiones, Señor, que sean conforme a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida, por todos los que estamos aquí, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa paz, Señor, trayendo ese amor para compartir, para ser ejemplo para los demás, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, tocando los corazones, las vidas, Señor, que tú decidiste hablarles hoy, Padre. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, Señor, y por tu infinito amor, Señor. La gloria y la honra es tuya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Ibas a hacer el llamado al altar? Sí, ya, mi esposa como no se siente bien, pues no va a poder predicar o administrar. Solo le pido a los líderes, a la hermana Joana, a la hermana Blanca, a la hermana Marta, y al hermano Jacinto, el hermano Paulino, el hermano Diego, que pasen para administrar los que quieran administración, si no, pues somos despedidos. Pueden pasar, hermanos, sin miedo. Aquí está el Señor es que va a hacer la obra. Gloria a Dios, no a nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote, Padre. Que seas tú trayendo a tus